Ya estamos de regreso aquí en Fuerte y Claro. Veníamos hablando de lo indignante que ha sucedido con respecto a la votación de ayer en el Congreso, que después de reconsiderar una votación que no alcanzó los votos, ha decidido inhabilitar a la doctora Delia Espinosa por 10 años. Voy a tener un segundo invitado aquí que ya está conmigo en el set, el doctor Ever Joel Campos, quien es abogado constitucionalista, pero vamos a leer un par de comentarios primero que tenemos por aquí, porque la indignación, por supuesto, es colectiva y ciudadana. Juliana nos dice, tal vez debería de haber una ley que banque a los congresistas como ellos hacen con los presidentes del Perú. Dice, ¿cómo es que volvieron a votar nuevamente si ya se había absuelto, me imagino que quiere decir, a la señora Espinosa? Evidentemente, presentaron dos reconsideraciones, una fue aprobada rapidito y hubo inhabilitación express. Tienen que conseguir su fiscal a la medida, dice Roger Castro, congresistas delincuentes. ¿Qué más tenemos por ahí? Enrique Montezuma, Montoya es un cachaco incapaz de pensar por sí mismo. Ruth Rivas, 3 de diciembre, Día de los Asaltantes del Perú, empezando por los congresistas. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, ya lo ha visto usted, es una indignación que además viene de lo que se percibe como un asalto a mano armada hecho por personas en saco y corbata que, utilizando una entidad que no les pertenece, del Estado, pues han hecho lo que han querido para obtener un fin personal. ¿Cuál es su lectura de la situación? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Manuela. Estoy muy contento de acompañarte hoy en el programa. Yo creo, la verdad, que es un episodio más de una serie de, intentos por horadar o socavar la debilitada institucionalidad democrática que tenemos, ¿no? A mí me genera mucha preocupación por el precedente que esto supone, porque más allá de las personas, me parece que debemos pensar también en las instituciones. Es decir, se está poniendo en cuestión algo que es supremamente importante en una democracia, como la separación de poderes y la institucionalidad del Ministerio Público. Lo decidido ayer, insisto, no solamente es una decisión que afecta a la posición de Delia Espinosa. Yo diría que es una decisión que afecta a la autonomía del Ministerio Público. Totalmente. En un momento tremendamente complejo para nuestro país. Además, a puertas de elecciones, y algo que usted señalaba y que me parece muy importante decir, ¿no? Que en realidad los congresistas saben que carece de absoluto sustento jurídico lo que han hecho. No hay firma de la doctora Espinosa en el supuesto papel del que se le está acusando, pero que saben que le va a ser difícil, o mejor dicho, largo, que va a demorar tiempo en revertir los efectos de aquello que están aprobando, y con eso podrían estar ganando más tiempo de permanencia de fiscales cuestionados que están regresando al poder. Sí, digamos, el camino natural cuando se plantea una situación como esta, es decir, cuando hay un ejercicio abusivo del poder por parte de un órgano político como el Congreso, es acudir a la instancia jurisdiccional, es decir, es tocarle la puerta a la justicia y pedirle que sea la que aplique lo que la Constitución ordena. El punto es que, claro, tenemos una serie de procedimientos, de mecanismos que hacen que eso sea un poquito engorroso. Y aquí quiero subrayar una idea importante, Manuela, que a veces pasa desapercibida. En medio de muchas de estas normas que el Congreso ha aprobado en el último tiempo, muchas de ellas polémicas, muchas de ellas, desde mi punto de vista, bastante negativas para una serie de temas que ahora nos preocupan, como por ejemplo la lucha contra la criminalidad, ha aprobado también una modificación al Código Procesal Constitucional. Esa modificación se aprobó el año pasado y consiste centralmente, para resumirlo en una frase, en modificar los términos del proceso constitucional de amparo cuando este tiene que ver con decisiones del Congreso. Para decirlo en términos muy sencillos, es como que si el Congreso hubiese creado una suerte de procedimiento ad hoc para decisiones que tienen que ver con él. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que, por ejemplo, cuando se cuestiona una decisión del Congreso no caben las medidas cautelares. Cuando se cuestionan las decisiones del Congreso, únicamente una sentencia surte efectos y se emite en segunda instancia, lo cual no opera para otros casos. Digamos, si yo planteo, por decir algo, una demanda de amparo contra la ONP o contra
la policía o contra alguna entidad. Cualquier entidad. La regla es que yo puedo solicitar una medida cautelar para que mi derecho se ampare directamente antes de que se emita una sentencia de primera instancia. En el caso del Congreso no se puede. Cuando yo planteo una demanda de amparo contra cualquier otra entidad que no sea el Congreso, si yo obtengo un fallo favorable en primera instancia, esa sentencia se ejecuta en sus propios términos desde esa primera instancia. En el caso del Congreso no. Tengo que esperar a que se resuelva la apelación de esa sentencia de primera instancia. En términos prácticos, ¿qué significa eso? En términos prácticos significa que revertir una decisión del Congreso a través de un proceso de amparo va a tomar mucho más tiempo. Y eso sin duda pues pone en cuestión los derechos que puedan estar implicados, ¿no? Por supuesto, y todo lo que ellos puedan maniobrar durante ese tiempo, ¿no? Ahora, aquí hay un aspecto que también creo que es importante destacar, Manuela, que a veces, de nuevo, en medio de todo este fárrago político, perdemos de vista. Aquí estamos ante un escenario de concentración del poder, ¿no? Absoluto. Es decir, donde el Congreso adopta decisiones, muchas de ellas cuestionables, muchas de ellas polémicas, muchas de ellas al margen de lo que plantea la Constitución, pero no existen contrapesos eficientes para precisamente limitar ese ejercicio abusivo del poder. Uno diría, si el Congreso instrumentaliza, por ejemplo, la acusación constitucional, el remedio tendría que ser la vía jurisdiccional, el proceso constitucional de amparo. Pero ya vemos que el propio Congreso, a través de una ley, modificó los términos para la tramitación de esos procesos de amparo cuando tienen que ver con él mismo. Es decir, es emplear unas competencias que la Constitución le otorgó para concentrar más poder, no para ejercer adecuadamente el mandato representativo. Siempre lo hemos tratado de explicar como en sencillo, en cuanto a que no tiene sentido que un organismo se autofiscalice desde todos los puntos de vista. Porque ahora el Congreso, modificando también temas de la Constitución, puede ver temas de presupuesto. Antes no tenía iniciativa de gasto, ¿no? Ahora directamente es el Congreso quien puede decidir, a ver, del dinero del que dispongo, por aquí quiero mandar un poquito, a estos no les quiero dar nada. Para mí, bonos, aumentos, todo lo que hemos estado viendo en los últimos días. De eso es lo económico. Pero no solo eso, sino lo que usted plantea ahora que también es grave y que pasa desapercibido, que es desde el punto de vista legal. Sí. Son ellos mismos quienes van a poder decidir qué procede, qué no procede. Y por ejemplo, en el caso de Delia Espinosa, que era ella quien estaba presentando una serie de amparos, ¿no?, de medidas cautelares, pues tengo entendido con lo que nos está explicando que ya para el Congreso va a operar diferente. Sí, en el caso del Congreso, como acabé de mencionar, opera una regla distinta. Y eso ha sido consecuencia de una modificación que el Congreso aprobó el año pasado, en el año 2024. Digamos que ha pasado un poquito desapercibido porque es un tema que en mucho interesa a los abogados y para la ciudadanía pues a veces no es un asunto que genera un interés tan inmediato. Pero claro, cuando vemos este tipo de escenarios es que nos acordamos precisamente de ese tipo de modificaciones y advertimos cómo, de nuevo, se emplea el poder para concentrar más poder, no para democratizarlo. A mí me preocupa mucho eso, Manuela, porque, repito, creo que este no es un asunto de personas particulares. O sea, a veces me da la impresión de que estamos centrando la conversación en una persona en concreto o en un grupo de personas en concreto, cuando yo creo que esto trasciende a un grupo de personas en particular. Yo creo que esto tiene que ver con la institucionalidad del país. Se le está haciendo mucho daño a la institucionalidad. Y eso, insisto, tiene un impacto muy grande en una serie de temas que a todos nos preocupan. Tiene un impacto, por ejemplo, a nivel de la lucha contra la inseguridad ciudadana. Tiene un impacto a nivel de la economía. Tiene un impacto a nivel de la satisfacción de necesidades básicas. O sea, cuando el Estado no funciona adecuadamente, cuando no existe una separación de poderes que se respete, de acuerdo a lo que la Constitución prevé, pues naturalmente todas estas demandas, todas estas expectativas no se satisfacen. Y los que perdemos somos todos nosotros, los ciudadanos. Claro, y además porque, mire, para ponerlo en ejemplos concretos, ¿no? Supuestamente los otros órganos fiscalizadores de aquello que hace el Congreso o en general desde lo que se hace desde el gobierno están absolutamente tomados. Las instituciones no son autónomas e independientes, sino que podríamos decir, yo lo puedo señalar, que están tomadas por quienes actualmente
componen este pacto de poder desde diferentes bancadas en el Congreso mayoritarias. El Tribunal Constitucional tiene intereses demostrados claramente hacia un grupo partidario. Junta Nacional de Justicia. Actualmente el fiscal de la Nación, que como decíamos, en vez de abrir investigaciones, desde que ocupó el cargo, lo único que ha hecho es cerrar, archivar, archivar, archivar. Incluso la Defensoría del Pueblo, ¿no? Un organismo tan importante para la institucionalidad que desde su mismo nombre indica que es la única, por decir, una de las pocas entidades que siempre tiene que estar a favor de la población, de la menos favorecida, y de ser esa entidad en el Estado que es capaz de hacerle frente al Estado mismo, pues está completamente desnaturalizada. Está tomada la Defensoría del Pueblo con un defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, que no parece estar trabajando a favor de nadie que no sean los mismos congresistas. Ahí me preocupa, además de lo que mencionas, Manuela, el mensaje que se le envía al ciudadano, ¿no? Es decir, para que se entienda, pareciera que el mensaje que se está enviando es que el Congreso puede ejercer el poder como mejor le parece. Algo así como, yo tengo esta atribución y yo puedo hacer con ella lo que me da la gana. Y es importante que se sepa que eso no es así. O sea, esto no es un capricho, esto no es una crítica, esto no es una observación moral o ética, que también lo es. Pero no solamente es eso, es también respetar lo que la Constitución ordena. Y la Constitución es contundente, el poder no se puede ejercer de esa manera. O sea, cuando la Constitución le otorga una función o una competencia a una entidad, a un funcionario, no es para que haga con él lo que mejor le parezca. Que le da la gana. Es para que contribuya al interés público. Y yo escuchaba mensajes el día de ayer de algunos congresistas que parece que no entendían algo que resulta tan claro y tan evidente, ¿no? Porque decían, bueno, nosotros somos dos que ejercemos la acusación constitucional y punto, ¿no? O sea, ¿quién puede contra eso? No se trata de que tengan la competencia de la acusación constitucional y puedan destituir a quien quieren como mejor les parece, porque imagínate lo que significaría eso. Claro. O sea, el día de mañana de pronto el Poder Judicial cuestiona una decisión del Congreso, saquemos a los jueces supremos. De repente, por decir algo, el Tribunal Constitucional cuestiona una decisión del Congreso, saquemos a los magistrados del tribunal, y así. O sea, nos pasamos en un plan en donde nadie puede cuestionar lo que haga el Congreso, porque el Congreso tiene esta arma tan potente de la acusación constitucional para destituir como mejor le parezca, sin fundamento legal. Eso es arbitrariedad, eso es concentración del poder, y es precisamente lo que la Constitución no permite. Y creo que es importante que eso se entienda, Manuela. Usted ha dicho una frase muy importante que creo que es el mantra de los congresistas, y punto. La votación no estuvo a mi favor, la vuelvo a hacer, y punto, porque quiero, puedo, ¿no? La acusación carece de sustento, señores congresistas. La doctora Delia no ha firmado el documento que dicen que ha firmado. No me importa, hago la acusación y punto. Blindo al congresista y punto, porque puedo, porque ¿quién me va a decir a mí que no puedo? ¿Quién contra el Congreso en este momento? Básicamente, yo lo decía acá y lo señalo, en camino, si no es que estamos ya, a una dictadura parlamentaria y un sistema muy concentrado en el poder del Congreso, finalmente, en el que el presidente está muy ocupado jugando pichanga, posando para la foto, mientras el país se lo están cargando a pedazos. Entonces, lamentablemente sí, el golpe es fuerte y creo yo, no sé cómo lo ve usted, pero va a tardar demasiado tiempo en revertirse todo lo que han hecho. Así estuviésemos en un escenario ideal en el que viene alguien y, digamos, llega al poder alguien que no está coludido con el pacto, igual, el daño está hecho. Yo frente a eso tengo dos comentarios, Manuela. El primero, un poco destacando lo que mencionaba hace un rato, es que debería preocuparnos lo de ayer por la importancia que tiene la autonomía del Ministerio Público y yo diría de manera complementaria la autonomía del Poder Judicial por una razón supremamente importante, Manuela, porque son precisamente estas entidades las que actúan como contrapeso del Congreso. Es decir, son precisamente estas entidades las que contribuyen a balancear el ejercicio del poder político para que nuestros derechos no sean mancillados, para que nuestros intereses no sean pisoteados, para que nuestras demandas de alguna manera sean amparadas en función de lo que dice la Constitución. Si no hay autonomía, si no hay independencia,
el poder se ejerce abusivamente. Y nosotros ya hemos visto lo que sucede cuando se presentan ese tipo de escenarios. Claro. La experiencia sobre eso en el Perú es bastante extensa. Y lo segundo que quisiera resaltar es que sí, efectivamente, todo esto nos pone en un contexto de concentración del poder que le hace mucho daño a nuestro país, pero quiero pensar también en que esto puede contribuir a generar un espacio de crítica constructiva para reconstruir todo aquello que no se ha hecho bien en este tiempo. Va a ser una tarea muy difícil, muy ardua, pero al mismo tiempo siento que existe alguna claridad, algún nivel de consenso acerca de que precisamente muchos acuerdos, muchos consensos que antes teníamos se han perdido y precisamente por eso hay que recuperarlos. Y eso supone una gran oportunidad también. O sea, no quisiera pensar que solamente es un escenario negativo. Quiero pensar también que esto puede ser una oportunidad para reflexionar críticamente acerca de la importancia de nuestras instituciones y acerca del rol que cumplimos quienes hacemos parte de la sociedad civil, de la academia, de los medios, para concientizar acerca de la importancia de respetar la Constitución, la democracia y sobre todo el balance de poderes. Sí, está en lo correcto en eso. Yo sí, lamentablemente, veo el panorama muy oscuro, pero con fe, con esperanza aún, sobre todo porque ahorita a los ciudadanos se nos viene algo importante en lo que un poquito de poder tenemos, recordar quiénes son las personas que nos han llevado a este declive institucional y no volver a darles el poder de hacerlo. Y para cerrar, ¿no?, con lo que usted decía, ¿no?, creo que es importante traer la reflexión hacia el ámbito cotidiano, porque a veces el ciudadano de a pie escucha esto y dice, bueno, eso es un lío político del Congreso, de las autoridades, pero a ninguno de nosotros como ciudadanos nos conviene que en la Fiscalía, que en el Ministerio Público, que en la Policía siga existiendo corrupción, porque el día de mañana usted va a presentar una denuncia y cabe la posibilidad de que si desde las instituciones per se está todo podrido, no hay un lineamiento claro en contra de la corrupción, su caso puede ser uno de los tantos en los que hay vicio de poder, en los que un fiscal puede ser, no sé, sobornado fácilmente. Entonces, finalmente esto sí nos atañe a todos, la limpieza de nuestras instituciones y de cómo deben funcionar en un Estado de Derecho. Sí, sobre eso quiero rescatar algo muy importante que has dicho, Manuela. A veces se piensa que las instituciones son cosas de políticos, de abogados, en fin. No son cosas que nos atañen en nuestro día a día, pero creo que hay una manera de presentarlo en donde se demuestra más bien lo contrario. Las instituciones son las reglas de juego, es decir, la manera como se organiza el Estado para precisamente cumplir con la promesa que la Constitución prevé, que es el respeto por nuestra dignidad. Cuando esas reglas de juego no se respetan, el Estado no funciona bien. Y cuando el Estado no funciona bien, no hay, por ejemplo, crecimiento económico, no hay, por ejemplo, tutela frente a las agresiones que sufrimos por terceros, inseguridad ciudadana, no hay, por ejemplo, predictibilidad. Y todo eso nos afecta, y nos afecta más allá de lo que hagan políticos que van a pasar, porque todo esto va a pasar, Manuela. Ellos se van. Ellos irán. Pero el daño que se pudo haber generado, sin duda, nos va a costar mucho, ¿no? Por eso creo que es importante tomar conciencia acerca de la importancia de esas reglas de juego y acerca de la importancia también de informarnos y de conocer cuáles son sus implicancias. Por eso creo que ustedes hacen un gran trabajo en ese esfuerzo. Muchas gracias. Ha sido el doctor Eber Joel Campos, abogado constitucionalista, que nos ha dado un poco de luces, ¿no? Creo que también a mí me impresiona, ya como un comentario aparte, ¿no? Ya que usted maneja temas específicamente de la Constitución, cómo tanto se rasgan las vestiduras desde el Congreso de que la Constitución es intangible y sagrada. Yo no sé si lo es o no lo es, pero lo que sí sé, basado en hechos, es que ellos hace mucho tiempo dejaron de permanecer firmes a eso. Hacen y deshacen con los artículos de la Constitución a su antojo. Entonces, claro, mientras que sea algo de que nosotros podemos hacerlo, va permitido, pero hacia la población, entonces no cabe cuestionamiento alguno. Vamos a leer una serie de comentarios que nos han dejado por aquí. A ver... Roger Castro, Delia Espinosa es muy valiente, seguirá luchando por la justicia. Nelly Vázquez dice, nadie habló de esto, pero ayer llegué a mi casa y yo vivo entre la Universidad Católica y San Marcos y en la noche bajé del bus y había un montón de policías y patrulleros, probablemente anticipando protesta ciudadana, ¿no? Sí.
Después de en fila bajaba la policía hacia la Universidad Católica, supongo que fue lo mismo hacia la San Marcos, habrán pensado que los jóvenes saldrían a marchar. Lamentablemente no hubo mucha convocatoria. Ojo, estos miserables delincuentes disfrazados de congresistas se autosuicidan antes de las elecciones. No somos babosos, señores, dice Ruth Rivas. Qué horrible es cuando los delincuentes tienen poder. Un par más y cerramos. Néstor Paredes, tan mal están esos fujicorruptos que no se dan cuenta de sus actos al violentar el Estado de Derecho, al inhabilitar a la señora fiscal de la Nación. Es eso, en esencia, lo que han hecho, ¿no? Sí. Han decidido, las reglas del juego son estas, bueno, no me importa, no me gustan, así que tengo otras. ¿Qué te parece? El Congreso ha secuestrado al país. Suscribo, querida Juliana. Doctor, muchas gracias por acompañarnos.